FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET que le va a llegar a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la cooperativa Momón Bueno, Indubeca, Induban y Codepa. Vamos, como siempre, a compartir con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, compañeros, compañeras detallistas, amigos y amigas televidentes de todo el país. Dios y ustedes nos permitirán hacer un programa de interés para todos y todas. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, don Ramón Tejeda. Buenos días, don Héctor Sánchez. A todos los amigos televidentes que siguen cada sábado este programa Detallista y Globalización. Saludos para todos los dirigentes de la Federación Nacional de Comerciantes y para todos los televidentes que nos siguen cada sábado. Bueno, y vamos a conversar y llevar algunas informaciones sobre los precios, la apertura del año escolar, la feria del libro, las pymes y el seguro, la amnistía fiscal. Bueno, y uno compra que está haciendo Inés Preñazo a los bananeros que perdieron, los pequeños que perdieron con el ciclón Franklin en esta temporada. Están comprando, creo que son como 300,000, son como 30 millones que están comprando, que fue la misma inversión que hizo el VHD a las pymes, o que están haciendo, las pymes de San Cristóbal que se quemaron. Bueno, sobre los precios de los azúcares, eso sigue terrible. No sé si a usted le está llegando, Marcelino, azúcar. Llega un poquito una vez al mes, porque es mensual, que usted factura hoy y se coge un mes para... Eso es un azúcar refina, en las cremas no. Bueno, pero el problema es que a los pueblos lejos, por ejemplo, no van si no llevan una cosa y la otra, porque tienen que hacer el paquete. Entonces realmente la situación es cada día más grave en relación al azúcar, por ejemplo la refina. Las cremas siguen las asignaciones, siguen distribuyéndose, pero en el azúcar refino tú no encuentras. Los clientes de los colmados van colmado por colmado y donde encuentran azúcar de esta es al doble precio de como estaba antes. Al doble. Entonces, hicieron unas importaciones o no la hicieron, o dieron una autorización. ¿Tú tienes algún conocimiento realmente sobre esas importaciones? Realmente tú sabes que las importaciones las manejan en última instancia los mismos productores, porque es que este país es un desorden institucional. Porque si las importaciones se las asignaran a los distribuidores de los azúcares, es decir, a las federaciones de comerciantes mayoristas y minoristas, que son los supermercados, si tú quieres. No, yo creo que los grandes supermercados lo están despachando. Es decir, el problema está en que siempre marginan a los más débiles. Esto es una sociedad para los más fuertes, y entonces los más débiles, que son los comerciantes detallistas de provisiones y en menor medida los mayoristas, terminan marginándolo. Porque es una sociedad de privilegios, donde el poder se impone por encima del político y por encima de los medios de comunicación y de todo el mundo. Desgraciadamente, por eso es que no funciona nada, todo termina mal. Ese es el gran problema. De manera que los azúcares, ya yo dije en el programa anterior, que en este país, que el productor de azúcar desde 1508, de los trapiches, comenzamos a producir los azúcares en este país, a exportarla. Y industrialmente desde el 1905, 1910 ya se establecieron los primeros ingenios en el este. A nivel industrial, pero no debiéramos tener problemas de abastecimiento de azúcar, no, ni con el sindicato que lo distribuye, ni con los centrales azucareros que la producen. Es
todo un desorden. Pero destruyeron el sistema entero. Acuérdate que había una cantidad enorme de ingenio aquí. Bueno, claro, eso está afectando realmente la situación. Los intereses, estamos pagando la consecuencia, el avasallamiento y el complejo de Guacanagarí que tienen los políticos y la mayoría de los dominicanos, que se dieron los dos ingenios del Estado, los privatizó Leonel en el 97, y lo entregó a unos mexicanos que no hicieron nada con ellos, lo que hicieron fue destruirlo. No, los dos, teníamos en Puerto Plata. Lo destruyeron, ingenios, teníamos dos ingenios, incluyendo uno productor de azúcar blanca, el Porvenir en San Pedro producía azúcar blanca que competía con el Central Romana. Y todo eso fue un plan para acabar con la producción estatal de azúcar, que llegó a producir, yo me recuerdo, casi 1.200 millones de toneladas en un momento dado, y que generaba más de 500.000 empleos directos en los distintos municipios donde estaban instalados los ingenios. Todo eso se perdió, 500.000 empleos y la producción de más de 1.000 toneladas al año. Es decir, que es una cosa terrible. Eso Pero eso es producto de la mala política y de la mala administración pública y de estos gobiernos que siempre han servido al interés internacional, a los intereses extranjeros frente al interés nacional. Y esa falta de patriotismo de la que hablaba Juan Pablo Duarte y de esa traición de malos dominicanos es lo que ha generado todo este sufrimiento de este pueblo a nivel de precios, a nivel de desabastecimiento, a nivel de inequidad social, de miseria humana y espiritual que vivimos los 10 y pico millones de dominicanos en este país. Y ese es el problema, Ramón. Hablar esto es la misma cosa. Sí, es la misma cosa, pero si callamos... Si callamos, como dice la canción. Y no hay que callar, pero eso está afectando enormemente la situación económica de la población. Y en eso me gustaría que Marcelino, pues... Lo que pasa es, porque estamos hablando del azúcar, pero Héctor dice, y estamos conscientes, en 1997 se privatizaron los ingenios, se le dio al sector privado. Pero aquí hacía tiempo que no se hablaba de escasez de azúcar, sobre todo azúcar refino. Aquí había tiempo, entonces tiene que haber algo, porque estamos hablando del 97, donde estamos casi a 30 años después. 26 años. 26 años después, estamos hablando de eso. De escasez. Bueno, no, pero aquí no se estaba hablando, hace años aquí no se habla de escasez de azúcar. Aquí siempre parece que las autoridades tomaban las medidas de previsión, o importaban o no sé qué, pero aquí no se hablaba. Entonces ahora, aparte de que haya influido, que en los últimos tiempos ha sido una de las importaciones. Bueno, pero está bien. De un grupito. Pero ahora se está dando las importaciones también. Lo que pasa es que la están distribuyendo selectivamente. A la industria. Ahora hay un problema porque desde el 97 para acá se está importando desde eso, o se está buscando solución al problema, y no se había presentado una crisis así. Entonces, hay un problema administrativo, gerencial, para lo que es el asunto del manejo del azúcar, especialmente el refino, en República Dominicana, que usted podía achacárselo a la privatización. Pero usted dice, bueno, pero si en 26 años se ha estado manejando y no está presentando una situación así, entonces es un problema que hay ahora también. Entonces, ¿tú apoyas la privatización? No, él está diciendo que es responsabilidad de este gobierno, de su mala gerencia y mala administración, el que haya escasez de azúcar blanca. Eso es lo que él quiere decir, porque el PLD parece que lo manejó bien, según él. De manera que eso es lo que él quiere decir, claramente. Habría que ver que a Luis Abinader revise eso, a ver, y Industria y Comercio revisen a ver si los canales de distribución y de asignación de importaciones están fallando, porque él tiene razón. Si en los 20 años del PLD no hubo escasez de azúcar blanca, ¿por qué ahora en 4 años, menos de 4 años del PRM hay escasez de azúcar blanca? Porque los mismos productores están ahí. El Central Romana es el único que produce azúcar blanca. Se supone que el canal de distribución debe ser el mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Porque hay monopolio, hay mala asignación del azúcar blanca. Eso lo tiene que decidir el gobierno y sobre todo Industria y Comercio, y todo eso no es su equipo, porque algo está pasando. Y en eso él tiene razón, desde el punto de vista científico, objetivo. Eso independientemente de cuál es la ideología de él y qué es lo que él está buscando con plantear eso, pero la realidad es esa.
Y Bueno, lo importante son los hechos, no lo que la gente cree. Realmente la situación del país, los consumidores tienen el problema que están pagando al doble, pero nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos en breve. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos con ustedes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización. Héctor Sánchez, Maximiliano Castillo, que nos acompaña. Conversábamos en una sesión anterior sobre la situación económica de la población, los azúcares, pero hay otros factores que están incidiendo. Y Maximiliano Castillo nos trae una información sobre ese tema. Bueno, para concluir con lo que es el problema del azúcar, Todavía. Que se autorizó en primera instancia una importación de 75,000 toneladas y luego fue aumentada a 145,000 toneladas. Pero recuérdate que es azúcar crema, el azúcar refino no se importa. Ah, bueno, sí. No hay importación de azúcar refino, ok, eso no existe. ok, bueno, pero de una u otra manera decíamos aquí que cuando el azúcar crema refino se escasea, entonces eso produce también una presión al azúcar crema. Cuando Bueno, pues cada uno tiene un porque mercado. hay que acudir a la que sea. Los reposteros que Sí. antes usaban refino están obligados ahora a buscar la forma de que salgan. Lo que estamos hablando en el otro aspecto económico, además de los precios de los demás productos, la situación económica del país, que se plantea como una bendición del cielo, ¿verdad? Lo plantean todos los gobiernos, no vamos a hablar de este y lo otro, pero todo en campaña dice que esto lo van a mejorar y lo van a cambiar y lo van a transformar. Y entonces aquí vemos, donde quiera que vamos, hablamos del famoso crecimiento económico, de la economía, y por otro lado vemos entonces la alta tasa de pobreza, de indigentes que tenemos, de gente que tiene falta de medicamentos, de acceso a la salud, a la medicina, con problemas en los hospitales públicos, en los sistemas de salud. Vemos un sinnúmero de limitaciones que uno dice, bueno, pero un país que es la bendición del mundo, República Dominicana, y que es lo mejor que hay en el mundo en estos momentos, inclusive después de la pandemia y antes de la pandemia. Y entonces pero eso lo estás diciendo. Tú tendrías que visitar los otros países para ver realmente la situación de los otros. Si tú te pones a compararlo con otros países, por ejemplo, Estados Unidos es invivible comparado con República Dominicana. ¿Por qué tanta gente se va para allá si es invivible? Pero es invivible con relación a los precios de la canasta familiar. Está el doble o quizá el triple que la de aquí. Pero no es porque tú dices que allá ganan en dólares. Óyeme, ellos están desesperados, la clase media de allá. Si los precios aquí, yo no estoy defendiendo que están altos o baratos, hay algunas cosas que, por ejemplo, el caso del azúcar, yo no estoy, le he traído varias veces al programa por eso, pero en relación, por ejemplo, a los guineos, al limón que estaba a 20, 25 pesos, están a 3 pesos. Pero ¿y por qué la gente se está yendo para Estados Unidos, para Italia, para España, para esos ¿Y países? por qué venían los europeos a América? Si vivían tan bien en Europa. Ese espíritu de viajar, de conocer, es de los humanos. Ah, bueno, la gente se va para allá. La gente se fueron para Italia y están volviendo. La gente se va para allá porque... No, ha pasado trabajo. A un hobby. Ha pasado trabajo. Va para allá porque le va mejor que aquí. No, le va mejor a algunas personas que vienen de la... No, depende de la clase que tú vas. Usted se va para allá y va a pasar trabajo. Yo sí, pues yo no. Héctor. Bueno, mira, es importante que en este programa analicemos objetivamente los grandes problemas económicos y sociales del país, porque ese es el papel de un comunicador, tratar de orientar para que la luz dé origen a la verdad y la verdad dé origen a la libertad. Porque en la ignorancia nada más se consigue la esclavitud y la miseria material y espiritual. Fíjate, que la economía dominicana crece, claro que sí, la economía dominicana tiene 50 años creciendo por encima de un 5%, y por tanto, según los economistas y la teoría económica, aquí no debiera existir un pobre. Pero para que la economía dominicana
dé resultado y tenga un crecimiento positivo, sobre todo en los últimos 20 años, por encima de un 5%, se necesita que lo que se produce en un país que pasó de 20.000 millones de dólares a casi 20.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de dólares en 20 años, para que eso se reparte equitativamente, tiene que haber una política económica y una política social manejada, un pacto social entre lo que producen y lo que tienen participación en la producción sin ser dueños de los medios de producción, entiéndase del capital, para que se redistribuya de manera justa y equitativa lo que se produce. Pero si tú produces y eso se va más del 70% para menos del 10% de la población, no espere equidad social, no espere mejoría en los trabajadores, en los chiriperos, en la clase media. El gran problema de esta sociedad no es si crece o no crece la economía, no hay duda. La hizo crecer el PLD, la hizo crecer el PRM y quizá los gobiernos que vienen la harán crecer. Lo que tienen que preguntarse los políticos y todos los dominicanos es cómo se reparte ese crecimiento de la producción nacional. ¿A dónde va a parar eso? Hasta que no se redistribuya lo que se produce de manera equitativa, justa, justicieramente, no habrá mejoría para los pobres, ni la clase media, ni para los chiriperos, ni vamos a salir de la pobreza. De lo que se trata aquí es que hagamos un pacto social para repartir el pastel mejor, que los trabajadores tengan mejores salarios y de mayor calidad, mayor seguridad social, mayor educación de calidad, más salud, y que los otros sectores, el gobierno capte más recursos, pero que no se los roben los políticos, sino que lo inviertan en mejorar los servicios que van para toda la población. Si no hay ese pacto social, no habrá jamás, nos vamos a pasar la vida entera diciendo, no, que aquí hay mucha pobreza, que los precios están muy altos, pero tan alto y pobreza ¿para quién? Para la gran mayoría del país, pero hay un grupo que está muy bien, inversionistas extranjeros, grandes capitalistas nacionales, políticos que administran el Estado a su antojo. Para eso nunca está mal para los trabajadores y la clase media y los micro, pequeños y medianos empresarios, como nosotros, que vivimos afanando y no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, porque nos ponen todos los obstáculos. Ahí donde está todos los obstáculos, no nos dan financiamiento, no nos dan apoyo para capacitación, no nos dan apoyo de mercado, no nos permiten avanzar. Entonces es una sociedad de exclusión social, una sociedad hecha, estratificada, organizada para que una minoría sea la que reciba todo el esfuerzo de la grande mayoría nacional. Aquí hay riquezas, yo lo he dicho muchas veces, para poner a vivir como le da la gana, mejor que los suizos, a 70 millones de seres humanos y apenas somos 10 y vivimos en la miseria, la mayoría, vivimos emigrando para poder buscar vida, como dice Marcionilo, en Europa, Estados Unidos, dando vergüenza, pasando esclavos, pasando las 1001 noches, pero si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, estamos obligados a buscar otros lares. Si tú no ves que las encuestas dicen que si le dan visa, 72% de los jóvenes se van del país. Entonces, porque no tienen esperanza. No tienen fe en la nación. Ahí es que está ahí es que está el problema. Pero eso lo han generado los políticos que han gobernado el país desde que esta república se fundó el 27 de febrero de 1844. El problema es que se pierde la esperanza. Porque los políticos y los grupos dominantes le han hecho perder la esperanza a la juventud, a toda la población, por la forma de gobernar, la forma de administrar lo ajeno, por la forma de repartir la producción. Y entonces los jóvenes, las mujeres, la mayoría de la población no tiene confianza en el futuro, no ve posibilidad ninguna. Tú no ves la última encuesta cuando le preguntan, ¿cómo está la economía? Está peor y en el futuro estará peor. ¿Qué es lo que te dice eso? Que no hay confianza, no hay esperanza. Bueno, esto tenemos que una pausa. Usted ve un televidente y no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización. Héctor Sánchez nos acompaña, Marcionilo Castillo. Oye, comenzó el año escolar y yo he visto algunos memes, como dicen los jóvenes, en la web. Tú has visto mucha angustia de los padres, sobre todo pobres y de clase media. Y yo no entiendo, porque el sistema educativo nacional
lo llevaron, lo computarizaron, pero también hay que comprar los libros. Hay una parte que yo no entiendo. Si avanzamos supuestamente en lo digital, ¿por qué tenemos que cargar todavía con toda esa cantidad de libros? No sé, porque ahora tenemos, por ejemplo, la feria del libro, pero el libro digital, supuestamente se pagaron, creo que fueron 1.200 millones para digitalizar la educación. Sí, pero Ramón, el problema es que eso es para un 20% de la población de la educación privada, eso es para los colegios. A nivel público, el ministro dijo que habían repartido los libros a todos los estudiantes y los que no estaban repartidos estaban en las redes, que lo podían leer. Los 2.200.000 estudiantes del sector público preuniversitario no tienen problema con libros. Los libros están en el sector privado, en los colegios. En ese 20% o menos de un 20% de los padres de clase media que mandan sus hijos a los colegios, pero los pobres, los hijos de obreros, chiriperos, que mandan sus hijos a la escuela pública, que son 2.200.000, no tienen problema con eso de libros. Okay. Eso somos nosotros de clase media que no creemos que la educación pública no sirve, nos han hecho creer eso, y entonces que era todo lo contrario. Cuando yo estudié, la que no servía era la educación privada, la educación pública era la buena, porque incluso los colegios mandaban sus hijos a examinarse a las escuelas públicas. Así era obligado. Porque eran semioficiales. Claro, pero ahora todo se ha puesto al revés. Ahora han destruido la educación pública, la calidad de la educación pública, y entonces mucha gente ha hecho negocio con la educación privada, a todos los niveles, incluyendo las universidades, y eso ha hecho que la clase media, que no puede pagar universidades privadas ni colegios, haga un esfuerzo enorme y se quite la comida, la ropita y lo que pueden pagar para un carrito y para una casita, y entonces lo inviertan en los hijos y la manden a los colegios privados, porque allí se supone que hay una mayor calidad de educación. Mentira, porque son los mismos maestros. Los mismos maestros que dan educación privada son los mismos que dan en la educación pública. La única diferencia es que ahí se pierde menos tiempo, porque se maneja mejor y se administra mejor el tiempo durante las clases. Si son 6 horas, son 6 horas. Esa es la diferencia. Que si el ADP entendiera eso y el ministro y manejara mejor el tiempo en la educación privada, pública, ya la calidad de por sí mejoraría enormemente, enormemente. Pero los maestros que están preparados, en su mayoría, son los que están en el sector público, porque tienen mínimo licenciado, segundo maestría, y muchos tienen doctorado, pero en la educación privada hay hasta bachilleres dando clases, ustedes lo saben. De manera que el problema de los libros y todos estos útiles escolares están en la clase media que de nariz parada, y por un temor a la escuela pública mandan sus hijos a los colegios. Ya esa es su responsabilidad. Pague lo que cuestan los libros, pague lo que cuestan esos colegios, porque si usted no puede, mande a sus hijos a los liceos, a la primaria de la escuela pública, que para eso se está invirtiendo el 4%. Yo espero que mejoremos la calidad de la educación, mejorando los profesores, para que se acabe eso. Esa información que tú estás dando a la población, yo la veo de gran trascendencia, porque si se distribuyeron los uniformes, si se distribuyen, porque yo sé que a los textiles... Claro, se le está dando uniformes, libros y todo. A través de Promipyme fueron 6.000 millones de pesos que se invirtió en uniformes. Que se invirtieron para que la industria textilera fabricara los uniformes. Sí, se lo están dando, libros, uniformes, y útiles escolares a los pobres se la están dando. Y están generando empleo con eso. Claro. Antes vivíamos peleando porque los traían de China. Claro. Pero también con la cuestión de los zapatos, están desarrollando la industria. Y los libros igual, lo están repartiendo. Pero lo que pasa es, como dice Héctor Sánchez, la situación es que en las grandes ciudades tampoco hay la capacidad para el sector público asimilar esa población estudiantil. Fíjense que el Ministerio de Educación ha anunciado que inclusive en muchos lugares ha tenido que rentar locales, habilitar este tipo de cosas para ahí establecer aulas escolares, porque en las grandes ciudades no hay la capacidad para el sector público asimilar la población estudiantil del sector privado. Además, como ya reitera Pero no entiendo, porque acaba de decir Héctor que son 2.200.000 estudiantes. 200.000 estudiantes, y el ministro dice que todos les dieron su... Él dice la escuela, las aulas, pero el PLD invirtió muchísimo dinero en aulas y dejó muchísimas escuelas sin concluir. Tiene que completar ese problema, porque sale más caro alquilar aulas locales
que construir locales. Corrijan los errores del periodo anterior, que fueron comprar tierra carísima con acciones de corrupción, y segundo, no supervisar la calidad de las obras. Ahora compren la tierra al precio que ellos llevan, incluso la tierra del CEA, la DAD, que se puedan usar, úsenla, y supervisen la construcción de la escuela para que sean de construcciones de calidad, pero hay que invertir en aulas, así como hay que invertir en mejorar los maestros, la calidad de los maestros, los que tienen licenciatura, llevarlo a maestría, los que tienen maestría, doctorado, para que se actualicen el conocimiento y la impartición de la ciencia actualizada. Tenemos que invertir en la construcción de aulas de calidad, lo más que podamos, porque la población crece constantemente y salgamos de estar alquilando locales, beneficiando a gente particulares, carísimos, sin necesidad. Para eso es el 4%. Administren racionalmente esa cantidad de casi 300 mil millones de pesos que se le da al Ministerio de Educación preuniversitario de manera racional. Inviertan en calificar a los maestros, inviertan en construir aulas de calidad y mejoraremos la educación constantemente. Hagamos eso con seriedad. ¿Por qué no podemos hacer eso con seriedad los funcionarios del gobierno, de este y de los que vengan, para que salgamos hacia adelante y salgamos de este atolladero de la ignorancia? Esto, vamos a una pausa. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos el programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Señores, en el 1950... Vamos a ir con la educación, que queda algo En el 1950 sale por primera vez el Día del Libro, un evento que es un evento literario que desde 1950 se está celebrando, y estamos celebrando ahora el 23 no aniversario, sino la 23 posición de la Feria del Libro. La primera feria se dedicó a Cervantes de Saavedra, que fue en el 1950. De ahí han venido pasando ferias y hoy tenemos la feria del 2023 y me gustaría que Héctor Sánchez pues nos ampliara el tema. Bueno, las ferias del libro son un acontecimiento cultural variado que pone a crecer el espíritu, y sobre todo porque resalta a los hombres y mujeres de letras y se les reconoce. Y tiene un gran valor. El libro siempre será digamos, un instrumento de gran importancia. Dice que el libro tiene tres almas: el alma del que lo escribe, el alma del que lo lee y el alma que el mismo libro contiene en su interior por las expresiones del que lo escribe y las expresiones propias de quien lo lee. El libro es digamos, una necesidad constante. Siempre los hombres y mujeres sabios son aquellos que han dedicado mucho tiempo a leer libros de todas variedades. Todo libro deja algo importante. Hasta un sabor amargo que deje es importante porque le da crecimiento y experiencia al lector. De manera que la Feria del Libro, dedicada esta vez a una excelente escritora dominicana, una mujer multifacética, que ha incursionado en todas las áreas de la literatura exitosamente, y que ha dedicado mucho tiempo a investigar, a escribir y a divulgar sus ideas y sus anhelos y deseos espirituales para esta sociedad. Janet Miller es, digamos, un gran acontecimiento, y siempre se dedica a una nación latinoamericana amiga o una nación amiga. Ahora fue Israel. A Israel, que es una gran nación, ¿verdad? Pequeña, pero también grandísima a nivel mundial. De manera que, enhorabuena, vayan los estudiantes, vayan todos los que puedan ir a todas esas actividades culturales múltiples que se hacen. Y todo el que va, claro, los libros son caros, ustedes saben, el libro físico es caro para la gente de clase media, pobre y chiripero. Comprar libros no es fácil, pero ustedes por lo menos lo ven y saben qué está escrito y qué hay. ¿Y quién lo escribió? Y quién lo escribió, y además tienen acceso al internet de que lo puedan ver.
estudiar, leer. Decía un gran sabio que si tuviera que leer muchos libros, le bastaría con leer 2, que es la Ilíada y la Odisea de Homero, porque uno expresa el orgullo de un ser humano que lo que busca es el mérito, como es el caso de Aquiles, que busca el mérito y la gloria sin importar otra cosa, y otro expresa la búsqueda constante de los placeres por parte del ser humano, sobre todo momentáneos, sin importarle la consecuencia, que es el caso de Ulises. Y él dice que con esos 2 libros tú conoces el pensamiento griego y la filosofía del ser humano, la Ilíada y la Odisea, que todo el mundo debe leerlo si quiere conocer al ser humano y su expresión auténtica, que Homero allí lo expresa en esos 2 libros. De manera que leer da placer, pero da conocimiento, y conocimiento es libertad. El que tiene conocimiento es difícil que lo manipulen ni lo maneje nadie a su antojo. Se puede por conveniencia, si sobre todo no tiene valores espirituales fuertes, dejarse manejar. Pero fíjese Balaguer tuvo al lado de Trujillo 33 años y fue presidente 22 años, casi 55 años, y fue un líder con todas sus debilidades, pero un líder que se impuso a toda la nación, pero fue por su cultura, por Juan Bosch era un gran lector y un gran escritor, y fue un líder de gran trascendencia. Igual Peña Gómez era un devorador de libros, un gran orador y un líder de masa de los más grandes de este país. De manera que en la ignorancia no se cultiva nada, pero el que lee, el que estudia, el que reflexiona, el que investiga, es un ser humano que construye y que promueve libertad a los seres humanos. De manera que enhorabuena, bienvenido a la ministra de Cultura con organizar la Feria del Libro. Vayan los estudiantes, vayan todos los que puedan a verla y sáquenle la ventaja necesaria. Facilidades a los estudiantes, claro, y a la población, con la cuestión del metro, que como el metro está precisamente tiene una estación ahí, pues están invitándolo y el metro está funcionando en ese sentido. Están haciendo una proposición enorme sobre esta actividad que se está desarrollando. Vamos a una pausa y regresamos en breve. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Detallista y Globalización. Seguimos conversando, Marcholero Castillo, Héctor Sánchez, Ramón Tejeda, quienes hablan, sobre nuestra Feria del Libro, un acontecimiento cultural que marca o ha marcado una diferencia. En esta vez hay pabellones dedicados a diferentes actividades que estamos invitándolos a que vayan los estudiantes, vayan los jóvenes y, ¿por qué no?, los adultos a visitar estos pabellones de cultura. Me gustaría que Marcholero Castillo, quien pues tiene temas sobre la educación y esta actividad, pues nos dé su opinión. Bueno, lo que pasa es que la educación y la Feria del Libro, como decía don Héctor, está íntimamente relacionada para lo que es la formación del individuo. Yo creo que es muy importante. Ahora es bueno aclarar que la Feria del Libro se celebraban comenzaban el Día del Libro, que es el 23 de abril, y fue movida ahora a una fecha que nosotros no entendemos mucho por qué. Por el ciclón. El 23 de abril. De abril. De abril, el 23 de abril. Las ferias del libro se celebran, ¿verdad, don Héctor? Sí, sí. Se celebra en el mes de abril con motivo al Día del Libro, que es cuando nació Cervantes y William Shakespeare. En honor a estas figuras, pues existe lo que es el Día del Libro. 23 de abril. 23 de abril, y se iniciaban ahí, pero por razones quizás no se pudo organizar a tiempo. Después de la pandemia hubo algunas dificultades, pero lo importante es que se está celebrando la Feria del Libro y que, según hemos escuchado, porque yo no he podido ir, aunque he visto algunas imágenes por los medios de comunicación, por la televisión, pues es una de las ferias mejor montadas, que a propósito tengo un amigo trabajando ahí, de mi comunidad, un intelectual, Darío Tejeda, que vaya nuestro saludo porque es una persona muy
integrada a lo que es Debe ser mi hermano, mi primo. Bueno, tiene que ser familia suya, un intelectual de mi comunidad, un investigador que creo, a lo mejor Héctor Sánchez lo conoce, quizá aunque sea de cara. Pero lo que quiero decir es que, bueno, lo importante es, como ya hemos dicho aquí, que Feria del Libro se esté montando, se esté desarrollando y que sea una de las mejores montadas del país, y hay que felicitar, porque según criticamos cuando una cosa está con deficiencia, también tenemos que felicitar que esté lo mejor posible, porque eso es lo que se debe hacer. Cada vez que usted organiza un evento, que el otro supere al anterior. Y esto parece que es lo que han hecho las autoridades, por lo que la lectura, como ya dijo don Héctor, es lo que saca a la gente. Si usted se pone a ver los grandes intelectuales, las figuras importantes del mundo y de este país, vienen de la educación, vienen de gente que se han preocupado por leer y por escribir. Y ya Héctor hablaba de Juan Bosch, de Balaguer, de Peña Gómez, y de ahí una cantera. Estamos hablando de líderes políticos, pero tenemos líderes intelectuales como Pedro Mir, y figuras que todavía hoy están viviendo, que son muy importantes. Por lo que nosotros lo que aprovechamos es para exhortar a la juventud, y que esa facilidad que se den aquí, que se den también en los pueblos, para que la gente de la provincia puedan venir a vivir ese evento cultural. Y los gobiernos se han encargado en los últimos tiempos de llevar muchas guaguas a las diferentes instancias. En cada provincia tiene que haber entre 5 y 10 minibuses que han sido donados, estoy hablando de provincias medianas y pequeñas, 5 y 10 minibuses que le han donado a diversas instituciones, que se la pongan al servicio sobre todo de la comunidad estudiantil, que le habiliten esos vehículos de combustible, de chofer, de esto, para que nada más tengan que venir aquí, porque no tienen dinero para comprar, pero por lo menos vienen a ver, porque con un bono de 1,000 pesos que le dan, bueno, es algo también. Porque hay libros caros, pero no le llega a todo el mundo tampoco estos 1,000 pesos. Entonces, lo que queremos es que ya tenemos poco tiempo, ya nos queda, creo que hasta el lunes, pero todavía tenemos un fin de semana que las comunidades, sobre todo del interior, pueden aprovechar para venir en comisiones a lo que es la Feria del Libro. En comisiones, yo creo que... y que para las otras ferias se tome en cuenta esa recomendación tuya, que todos esos minibuses que se compraron con recursos del pueblo, de los impuestos del pueblo y de los pobres. Le compró 500 que todos esos minibuses se pongan al servicio de los estudiantes de las comunidades más próximas y lo traigan a la feria, porque ellos no pueden venir, los padres no tienen cómo traerlo, ni pagarle el transporte para eso. Que lo traigan a la feria, ¿verdad? Dirigido por sus maestros y maestras. Los centros culturales. Todos los gobiernos de los últimos 20 años, desde Hipólito Mejía, han estado donando vehículos. Guaguas, hay muchas guaguas, entonces eso, pero que no se lo pongan, porque a veces le dicen que mire, no, porque usted tiene que darle para el chofer, darle para el combustible, darle dieta, no, con los recursos, claro, entonces tienen que darle dieta también, con los recursos que tienen esas instituciones, que por favor asuman ese costo que es para colaborar con lo que es la educación, con lo que es la cultura, la formación, la recreación, el despertar de esas comunidades que se pongan al servicio de un estudiante del interior venir a la capital, ya para ellos es un lujo, oye bien, ya eso es un recreo. No crea que son de los de la capital. Yo conversaba con una jovencita en el barrio y le decía, tú sabes que que están haciendo la semana cultural importante en el Centro de la Cultura. Me dice, ¿de qué usted me habla? Digo, de la Feria del Libro. Me dice, pero no, yo no sabía, pero tú estás en la escuela. Me dice, pero no me han hablado de eso. Sí, porque es que hay... Pero yo quiero también aprovechar ya para esto, tenemos que ir a felicitar a mi comunidad, Sabana Larga de San José de Ocoa, que hizo un evento de graduación el fin de semana pasado, que realmente cerca de un centenar de nuevos bachilleres
que le entrega a la comunidad, pero lo que me gustó fue el acto lindo, con el apoyo de las autoridades y de la comunidad. Ahí se desplegaron cientos de personas a disfrutar de este gran ambiente de graduación de los hijos, de la familia, de los allegados de la comunidad. Felicidades a las autoridades de este centro educativo, mi amiga Hermes Pujol, felicidades, y a todo el equipo de gestión y del personal de este centro educativo. Y gracias por la invitación. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. No se vayan. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y globalización. Nosotros vemos esa iniciativa del Poder Ejecutivo de hacer una amnistía fiscal para los cantidad de gente que se han atrasado con el pago de los impuestos por diferentes razones. Esa amnistía, ¿hasta dónde va a beneficiar a la pequeña y mediana empresa? ¿Hasta dónde va a beneficiar a los colmados? Regularmente la amnistía la toman las grandes empresas, las medianas, pero la pequeña empresa que a veces no está pagando, no porque no quiere, sino porque no puede con la carga. No puede con la carga, terminan siendo empresas fuera del sistema porque no están pagando la seguridad social, algunos tienen problemas con los impuestos directos de los propietarios y tienen una cantidad que le impide entrar al sistema, no pueden vender el Estado. No pueden hacer transacciones de préstamos porque a veces tienen préstamos, pero tienen problemas del pago de impuestos y cuando van a los bancos no, pues tienen un problema aquí, tienen que resolverlo. Es decir, ojalá que la población realmente vea esto como una oportunidad, pero le solicitamos a las autoridades del impuesto interno que vean con una pincelada a los pequeños y medianos, que si se acercan a hacer algún acuerdo, se lleguen a un acuerdo, pero no un acuerdo leonino como ellos hacen, que te hacen un acuerdo de pago y después quieren matarte. Entonces, hay muchos pequeños que dicen, no, yo no voy a meter en eso, yo voy a seguir con mi deuda. Vamos a darle la facilidad, pero vamos a darle la facilidad para que paguen. Pero antes que don Héctor, que es economista y que puede ampliar este tema y desglosarlo mejor que nosotros, es muy importante esto y yo creo que es muy importante que las autoridades de impuestos internos den estas facilidades porque son el producto de las mismas retrancas que ellos le ponen sobre todo a los pequeños, a los medianos, que no pueden mantenerse al día por ese sistema impositivo que hay impositivo para que la gente pues, pueda mantenerse al día. Entonces se va acumulando una deuda impositiva que después se le hace impagable. Yo conozco gente que ya son impagables, quizá ni con este sistema se pueden poner al día. Que debe 10 millones ¿verdad? De pesos, ahora trae 2 millones para resolverte. Sí. Pero no tienen los 2 millones. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer aquí, como ya aquí se ha dicho mucho sobre una reforma fiscal o un pacto fiscal, que se le busque la forma para que esto no se produzca con tanta frecuencia, porque todos los gobiernos cada 2 y 3 años hacen esto. Cada 3 y 4 años hacen esto. Cada 8. Y entonces, como quiero, bueno, lo hizo Danilo hace un tiempo. Y lo hizo Leonel en su momento, pero sobre todo en los últimos años. Porque es precisamente esta la realidad que se está dando. Que es que la carga impositiva de impuestos internos no le está permitiendo a pequeños y medianos mantenerse al día. Entonces los grandes aprovechan para retrasarse, para decir, bueno, como va a venir una amnistía fiscal, yo voy a aprovechar y me voy a ahorrar un dinero ahí. Y los grandes también dejan de pagar esa carga impositiva. Hay un problema ahí. Si tú tienes una gran empresa y no estás al día con tus impuestos, los bancos no te prestan. Sí, pero... Es decir, que las grandes empresas tienen la obligación de estar al día. Pero Héctor, son muy pocas las grandes empresas, pero medianas y pequeñas. Las medianas y las pequeñas es un 90%. Sí. Pero es por esa realidad que estamos diciendo. Héctor nos podrá echar más luz a eso. El gran problema de todo esto es que los dominicanos tenemos que sentarnos, todos los sectores, grandes, pequeños, medianos, los políticos, a discutir una profunda reforma fiscal, porque el país tiene que saber quiénes deben pagar impuestos, cómo lo deben pagar
y qué medidas tomar ¿Y la cantidad? Para que no se evadan, cómo lo deben pagar, qué cantidad, y tratar de tomar medidas para no evadirlo. Y discutirlo con conciencia, pero discutir también en qué se van a usar esos impuestos, el gasto público, cómo se va a distribuir el gasto público, las inversiones públicas, cuál es la racionalidad, el orden de prioridad del gasto público y cómo controlar que esos impuestos que se paga al Estado no se los roben los políticos de turnos, que lo administren con pulcritud, con honradez. Todo eso es un pacto social que tenemos que hacer los dominicanos si queremos desarrollar este país. Entonces, dentro de ese pacto social, los pequeños y medianos tienen que pelear, y su dirigente y su gremio, para que se le pongan cargas diferenciadas a los grandes, porque no pueden pagar el mismo impuesto interno, el mismo impuesto sobre la renta, ni el mismo ITEVI, el pequeño y mediano, que el que paga un grande, porque eso es una barbaridad. Tiene que darse una tributación justa, que todo el mundo pague conforme a los niveles de ingresos y de producción que tiene. De manera que sin eso, pues, amnistía y cualquier otra cosa es hablar por hablar. Porque, por ejemplo, el micro y pequeño y mediano empresario deberá tener un impuesto único para pagar al año. Y no igual, porque el pequeño no debe pagar lo mismo que el micro y que el mediano deben tener, ni mucho menos que el grande, pero todo eso es una discusión que tenemos que sentarnos a discutir los dominicanos si queremos que este país avance. Mientras tengamos esa tributación como está, regresiva, injusta, donde los que más tienen que pagar son los que menos pagan, y el que menos tiene que pagar es el que más paga, el país no va a avanzar, y pagándole un 13% de la producción al Estado para mantener un Estado enorme, agigantado, con 23 ministerios, eso no es posible. De manera que de lo que se trata es que nos sentemos con seriedad, con objetividad, todos los sectores, a hacer un pacto fiscal donde nos comprometamos a pagar lo justo que tiene que pagar cada uno, a que los gobiernos lo usen racionalmente y con seriedad y con prioridades, y que podamos salir de este nivel de atraso. Mira, que uno de los problemas enormes que tiene la población, de que cuando Bancholino, que tiene una situación económica muy difícil, llega al poder, pues al otro día o en breve tiempo, pues aparece un bien montado, cambia de casa, la familia. Claro. Entonces, pero lo que gana son 40,000 pesos, yo me gano 60. Sí, pero esa es la corrupción administrativa, pero entonces, no hay un régimen de consecuencia para meterlos presos, a quitarle el puesto y quitarle todo lo que se robó, porque ese no solamente es que tú lo quites del puesto, quítale lo que se robó y mételo preso. Y tú verás que se va a acabar eso. Va a cambiar. Pero no hay un régimen de consecuencia real. Y el asunto es también que aquí tenemos más de una década hablando de un pacto fiscal y todos los gobiernos la van reenviando por un problema político. Y no se busca la alternativa. Bueno, hemos llegado al final de esta forma de nuestro programa Detallista y Globalización. Recordarle que es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a Pastorezadoras Ricas, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubeca, Indubán y Codepa. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez, Marcelino Castillo y Ramón Tejeda, quien les habla. Que pasen todos muy buenos días y esperamos y les reiteramos la invitación para que aprovechen este fin de semana para que vayan a la Feria del Libro. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización.